A continuación, Opción Legal. Buenas tardes, amigos. Muchas gracias por estar en sintonía con tu programa Opción Legal, un programa que ha venido a República Dominicana, a la capital de la República, para orientarte de noticias nacionales, internacionales, pero sobre todo noticias de derecho migratorio. Para nosotros es un gran placer establecer que este programa se transmite a través de Bajo Techo TV. Un placer para mí compartir con mi colega, la licenciada Elizabeth García y la licenciada Yara Familia. Buenas tardes. Buenas tardes. Un placer inmenso para las dos. En el día de hoy tenemos una noticia muy importante que está acaparando todo el planeta y es la situación del contexto que vive Venezuela en los actuales momentos. El país de Venezuela, un país de amigos, un país de aliados, porque los venezolanos lo hemos acogido en República Dominicana como nuestros hermanos. Pero resulta que la tiranía y la dictadura que vive ese país, fruto de un dictador que ha acabado con la existencia, con las libertades y con el derecho a la alimentación, que es el presidente Maduro, ha enlutecido, ha vuelto desastrosa la situación que hoy viven nuestros hermanos venezolanos. El domingo pasado se celebraron las elecciones donde de manera clara y evidente el presidente Maduro violentó los derechos de cada elector, burlándose de cada ciudadano y robándose las elecciones. Pero hay que establecer algo muy importante. Los venezolanos despertaron. Los venezolanos dijeron basta ya. Y esa situación de Venezuela me recuerda a mí, que no estaba vivo, pero según la historia, cómo algunos dominicanos valientes se levantaron un día y le dijeron no a la tiranía del tirano dominicano Rafael Leónidas Trujillo. Los venezolanos han decidido que Maduro se va fuera de la presidencia y que las libertades y que el derecho al sufragio que tienen los venezolanos se tiene que respetar. En el día de hoy, Estados Unidos ha dicho que quien ganó la elección de manera abrumadora con un 67% fue el nuevo presidente electo, Edmundo González. Y eso hay que aplaudirlo por los Estados Unidos, toda vez que los ciudadanos venezolanos no pueden seguir con ese martirio, siendo el país más rico de la región y está lamentablemente en una miseria terrible, donde los ciudadanos comen a veces hasta de los zafacones. En ese sentido, tenemos que felicitar a nuestro presidente dominicano, que ha establecido una postura clara, que él es un demócrata y que no está de acuerdo con ningún tipo de violación, y exigió al presidente Maduro que presente las actas. Pero de manera irresponsable no ha querido presentar las actas, y esa mujer valiente, esa mujer que ha demostrado ser una mujer ejemplo para América Latina y el mundo, pudo buscar las actas y hoy tenemos entonces un ganador seguro, que es Edmundo González, quien ha ganado con un 67% las elecciones. Hoy República Dominicana celebra al lado de cada uno de los venezolanos este triunfo arrollador que tuvo para que tengan libertades, derecho a la salud, derecho al deporte y sobre todo derecho a la alimentación. Esta mujer heroica, esta mujer victoriosa, tiene que ser ejemplo de todas las mujeres del mundo, porque María Corina Machado ha demostrado que Venezuela va a surgir y va a resurgir como el ave fénix para garantizar la constitucionalidad, el derecho a las libertades, el derecho a la salud y el derecho a que los ciudadanos venezolanos se reencuentren de nuevo en su patria. De manera que tenemos que felicitar, queridas compañeras, lo que está pasando en Venezuela. ¿Se quiere agregar, Elizabeth? Sí, quiero agregar que es lamentable
que de verdad no se haya podido resolver de manera democrática, pasiva, esta transición de Venezuela, que hayan tantas muertes, tanta violencia y también apresiones de personas inocentes, en su gran mayoría, que están exigiendo su derecho, que quieren establecer la sociedad venezolana, los derechos que han perdido lamentablemente. Y me ha sorprendido que la comunidad internacional, especialmente Brasil, no le está dando apoyo. No está apoyando esa decisión de Maduro, República Dominicana tampoco. Están exigiendo las actas, no se sabe qué es lo que va a pasar, si la va a presentar, en qué va a quedar eso. Todavía está el pueblo a la expectativa y ojalá que se resuelva lo más pronto posible para que no siga la violencia y el pueblo pueda continuar con su desarrollo. Hay una noticia de último minuto, Elizabeth, tú que acabas de llegar al país y directo al programa. Ya el CNE dijo que ganó Maduro con un 70%, siendo esto totalmente falso, toda vez que las actas reunidas por la señora Machado la envió a Estados Unidos y Estados Unidos en el conteo estableció que es un 67% para el mundo. En ese sentido, eso fue el CNE, pero Maduro acudió al Tribunal Superior Electoral y este tribunal aún no ha determinado quién es el ganador, pero sabemos que es un tribunal que está amañado, es un tribunal corrupto, nombrado por Maduro. Ese mismo tribunal dejó sin efecto la inscripción de la señora Machado y no permitió la inscripción como candidata presidencial. Sí. Entonces no vamos a esperar que ese tribunal va a respetar los resultados. Ahora bien, La OEA también se pronunció. La OEA también se pronunció, pero Estados Unidos está apoyando y estos 6 países que han terminado relación diplomática y comercial con Venezuela han dicho que se va a respetar la democracia y que los electores han votado por Edmundo González y que esto va a ser así. Otra cosa importante que se ha solicitado para Maduro, orden de arresto. Almagro ha solicitado orden de arresto, sí, para él y su grupo. Y nosotros de manera obligatoria, los países del área, los países del continente, tienen que apoyar a los venezolanos, porque todas las instituciones que se encuentran en Venezuela pertenecen al tirano, pertenecen al dictador. En tal sentido, con este apoyo masivo de América Latina, muy especialmente de Estados Unidos, uno de los grandes ejemplos, Brasil, es un país que tiene la misma línea de Maduro, pero ha querido que se respete el derecho de los electores. Y eso traerá como consecuencia una nueva Venezuela. Licenciada Familia. Sí, espero que todo se resuelva, ya que hay muchos venezolanos en nuestro país que están esperando que haya un cambio de gobierno para retornar a donde sus familiares, volver a su país y su tierra. Eso estamos esperando, que todo vuelva a la normalidad, a un gobierno demócrata. Sí, lo más importante es que los tiranos pueden hacer todo lo que quieran en contra de los ciudadanos, pero eso hasta que el pueblo diga basta ya. Y le han dado tan fuerte a los venezolanos que han perdido hasta el miedo. Yo soy de los que creo, se lo digo a ustedes, querida colega, se lo digo al pueblo dominicano, que el CNE y que todas las instituciones que trabajan en favor de Maduro deben ser sometidos por crímenes de lesa humanidad, porque han muerto ya más de 15 jóvenes que tenían aspiraciones, pero esta dictadura, por no reconocer el derecho al sufragio, que perdieron las elecciones, lamentablemente han utilizado a su Guardia Nacional para agredir a los ciudadanos, a los jóvenes. Por vía de consecuencia, tienen que ser sometidos todo el régimen que apoya a Maduro y que desconoce las elecciones. Estamos en el siglo XXI y los demócratas tienen que ser reconocidos. Los demócratas tienen que obligatoriamente reconocer que en Venezuela no puede continuar esa tiranía que afecta a los ciudadanos. República Dominicana se ha crecido estableciendo que no va a apoyar esa sinvergüencería de ese tirano. Y ha dicho el presidente Abinader que no importa,
que si él no quiere tener relaciones con República Dominicana, que él respeta su decisión, pero que él va a defender la democracia. Hay que reconocer también que otros países, que son 6 países del área, que han enfrentado a Maduro, y eso traerá como consecuencia que Maduro va a tener que salir de Venezuela, que no va a administrar la cosa pública, que Rusia no se va a salir con la suya, que China no se va a salir con la suya, Nicaragua ni Cuba, ni Nicaragua ni Cuba, que la democracia va a prevalecer y que esos hermanos vecinos porque pertenecen a este continente, que esos ciudadanos que tienen 25 años pasando todas las vicisitudes tendrán que ser libres con estas elecciones. Es que ya es algo que no tiene sentido. Estamos en el 2024, estamos viviendo otra época. Ya la tiranía, esa forma de gobierno es obsoleto. No se desarrolla una nación, no hay relaciones, no hay progreso, no llega la tecnología. Es algo absurdo. Eso para mí tampoco le beneficia a ellos cerrarse las puertas internacionalmente, porque ¿con quién tienen mercado? ¿Con quién pueden tener relaciones comerciales? No es nada más oprimir al pueblo, sino también cómo se desarrolla. ¿Y oprimir ya para qué? Porque esa sed de poder, de querer estar al mando de un gobierno fallido que no está funcionando, que no tienen beneficio los ciudadanos, eso es algo absurdo. Sí, y el rol de la comunidad internacional tiene que ser fuerte en contra del tirano. ¿Y por qué le digo esto? Porque si la comunidad internacional no apoya al pueblo de Venezuela, Maduro se sale con la suya. Y eso traerá como consecuencia que la diáspora a nivel del mundo no tengan los servicios consulares, que no tengan la ayuda de su país, porque Maduro quiere quedarse en el gobierno de manera obligatoria, de manera dictatorial. Tenemos una diáspora en todo el mundo. 7 millones de venezolanos han salido corriendo de Venezuela al hambre, a la opresión, a la persecución, y eso es penoso. Veía yo un video en el día de hoy donde un policía veía a su madre marchando y las lágrimas corrían por su rostro porque ese policía no podía defender a su madre. Y eso no es posible. Otro de los videos que han traído como consecuencia mucha tristeza a todo el Caribe, a toda América Latina, es cuando María Machado le decía a los policías: suelten sus almas, suelten a sus almas, basta ya. Ustedes lo necesitamos para que nos defiendan. Ustedes están pasando trabajo. Y de verdad que son escenas conmovedoras que han traído como frustración a ese pueblo, y que a nosotros también a la distancia nos ha dolido. Sí. Porque son ciudadanos que merecen libertad, que merecen educación, que merecen alimentación. Hoy tenemos un plato especial, señores. Hoy tenemos a Elizabeth García, como siempre, hablándole a todos ustedes de lo que es la migración. Y en esta oportunidad, como estamos hablando de los venezolanos, le vamos a preguntar a la licenciada Elizabeth García los derechos de los venezolanos que se encuentran en Estados Unidos. Elizabeth García con unas condiciones excepcionales sobre migración y sobre todo en Estados Unidos. Elizabeth, muchas gracias. Explícale a los televidentes qué es lo que es la migración venezolana en Estados Unidos y cuáles son los derechos que tienen ellos. Saludos, buenas tardes, doctor de la Rosa, mi colega Yara, buenas tardes. Familia. Buenas tardes, amigos televidentes. Este programa es especial hoy para nosotros porque tenemos una muy buena relación con el pueblo venezolano y nos afecta y nos duele su situación. El gobierno americano tiene un programa o un beneficio que se llama asilo. Este asilo está desde 1942. Ha sido beneficiado varios países, incluyendo Cuba, que tiene su propio asilo político y sus propias preferencias. Después que el pueblo venezolano empezó a sufrir de esta dictadura, Estados Unidos tuvo algunas concesiones para que los venezolanos
pudieran aplicar por el asilo político. Aparte del asilo político de Venezuela, en Estados Unidos también existe un programa de protección que se llama TPS, que es un programa temporal de estatus. Este programa fue emitido por primera vez en Estados Unidos para los venezolanos en el 10 de septiembre del 2022. Fue por 18 meses. Este programa le permite a los venezolanos tener permiso de trabajo y también permiso de viajes. Puede hacerse conjuntamente con el asilo. Mientras las personas están esperando por su asilo, tienen este beneficio de esta protección. Lamentablemente es algo provisional. Ya el gobierno lo ha renovado por 18 meses más, pero no es algo permanente. El asilo lleva varios puntos o varios procesos. Primero que nada, la persona tiene que tener un miedo creíble, tiene que ser por una persecución política y los venezolanos en eso califican por su situación política actual. Hay muchos de ellos que tienen persecuciones, que han tenido que salir porque trabajaban en el gobierno, porque tenían cierto estatus en Venezuela económico, a la cual el gobierno le fue quitado parte de sus empresas y estas personas tuvieron que salir lamentablemente porque si no iban a caer presos, detenidos, porque como sabemos, allá no se puede exigir derecho. Ellos no pueden pelear por sus derechos porque inmediatamente caen presos, lo golpean, están en su familia y ellos también en peligro. Bueno, la parte del miedo creíble es algo primordial para los asilos. También existen dos tipos de asilo, que es el asilo defensivo y el asilo afirmativo. El asilo defensivo es para las personas que han entrado por la frontera. Inmediatamente una persona entra por la frontera, tiene un proceso delante de la Corte de ICE. Es decir, esa persona tiene que defender su asilo con evidencias, con miedo creíble, para que un juez determine, un juez de la Corte de ICE, determine si de verdad la persona califica para el asilo. El asilo defensivo regularmente los usan las personas que entran por la frontera de forma irregular. Todas las personas que entran por la frontera de forma irregular tienen una orden de expulsión, muchas veces no públicamente, pero ya están en el sistema de que no fueron admitidos. Entonces, si una persona no ha sido admitida, es decir, no pasó por aduanas, lamentablemente entra, pero está en una forma irregular. Está el asilo afirmativo, que es para las personas que entran con un estatus legal. Personas que entran con una visa de turista, con una visa de trabajo, con una visa de estudiante. Personas que también han entrado a Estados Unidos con un waiver o un estatus de que tiene pasaporte europeo, entra a Estados Unidos muchas veces y ya entrando allá puede aplicar para su asilo afirmativo, es decir, porque tiene un estatus que le permitió entrar. Este asilo se lleva por medio de la administración del Departamento de Inmigración. Es decir, este asilo, la decisión la toma un oficial de migración. Ahora bien, cuando este asilo no es aprobado, si la persona quiere apelar, lo pasa a la Corte de ICE y ya ahí automáticamente la persona tiene una orden de remoción, pero tiene la oportunidad de apelarlo en la Corte de ICE y demostrarle al juez que de verdad tiene un miedo creíble y de que su vida está en riesgo, porque de eso se tratan los asilos. Casi todos los países democráticos tienen la modalidad de asilo o de refugio. Estados Unidos tiene la particularidad de que le abre las puertas a todo el que quiera pedir asilo siempre y cuando tenga un miedo creíble. En el caso de los venezolanos, ellos han aprovechado esta oportunidad para tocar las puertas, especialmente por la frontera. También otro beneficio que tenían los venezolanos era el parol humanitario. El parol humanitario, lamentablemente, nos enteramos hoy que fue suspendido. El parol humanitario es un programa
que le estaba concediendo a los venezolanos, no importa en el lugar donde ellos estuvieran. El parol humanitario lo podían pedir desde República Dominicana, Colombia, México, desde la frontera. Podían las personas venezolanas, si tenían un patrocinador, pedir el parol humanitario para que Estados Unidos lo acogiera. Esto era un programa solamente por 2 años, el cual le permitía un permiso de trabajo y un permiso de viaje. Con este programa las personas no podían pedir asilo o no pueden pedir asilo porque tienen una persona que lo está patrocinando y su estadía es temporal. Esto fue una especie de alivio que dio el gobierno americano, para que las personas no hicieran esa travesía, especialmente los venezolanos que tenían que pasar por el Darién, por México, donde muchos de ellos también perdieron la vida, donde fueron secuestrados, muchas personas, mujeres violadas, personas que perdieron miembros de su familia en esa travesía. Pues el parol humanitario quiso venir como a aliviar para que las personas se calmaran y bajaran un poco las caravanas migratorias, especialmente para los países que calificaban, entre ellos estaba Venezuela. Hoy nos enteramos que este programa fue suspendido y en el próximo segmento vamos a explicar las razones por cuales el Departamento de Estado suspendió el parol humanitario. Elizabeth, ¿cuál es la diferencia entre el título 8 y el título 42 en Estados Unidos respecto a los venezolanos? El título 8 en realidad aplicaba para todo el que entró. El título 8 fue algo que entró en curso en marzo del 2022 en la administración de Donald Trump. Es un poquito contradictorio que ahora lamentablemente él esté criticando eso. Bueno, el título 42 depende al Departamento de Salud. Cuando se declaró la pandemia, especialmente en México y Estados Unidos, tenían un cúmulo de personas en la frontera y el título 42 se asignó en la frontera para dejar que las personas entraran y no se propagara más el COVID, sino que las personas que calificaban, que salían negativo al COVID, se le estaba dando la entrada para que ellos pudieran hacer su asilo dentro de Estados Unidos. Fue otro alivio que pusieron por una temporada. Fue alzado en mayo del 2023, fue quitado y ahí entró en vigor el título 8, que es lo que regula las entradas irregulares o ilegales por personas que crucen por la frontera. Ahora bien, el título 8, como usted me preguntó, doctor, el título 8 es parte de la ley del INA, que es la que regula el sistema de inmigración. El título 8 penaliza a las personas que entran por manera irregular, no lo acoge. Lamentablemente, son algunas regulaciones un poco injustas porque se castiga a las personas que ellos mismos se están dejando entrar, le están castigando con 5 años. Es decir, personas que ellos están dejando entrar en la frontera, le están dando de una vez una expulsión o le están dando una cita para la corte. Entonces, cuando la persona entra, si no califica para el miedo creíble, son expulsadas. Si el oficial que lo entrevista en la entrada de la frontera piensa que esa persona tiene un miedo creíble, porque es a discreción del oficial. Si el oficial piensa que tiene un miedo creíble, lo deja entrar, pero inmediatamente le ponen una cita para corte. Es posible que esa cita se la den en 3 meses, en 1 año, en 2 años. Todo depende del estado donde la persona diga que va en la puerta de la frontera. Pero inmediatamente está tachado de que no ha sido admitido, a diferencia del título 42, que sí le daba una admisión provisional hasta que esa persona pudiera demostrar su miedo creíble. Este título 8 penaliza y hay muchas personas que no lo saben. Y hay cantidad de personas que tienen miedo creíble y hay otras que lamentablemente no lo tienen. Entonces, inmediatamente sean expulsados o no puedan demostrar que tienen una persecución política, van a ser penalizados y por 5 años no van a poder volver a entrar a Estados Unidos. No importa que lo pida un familiar,
no importa que busque, que trate de buscar visa de estudiante, de turismo, no va a poder ingresar a Estados Unidos después de 5 años. Es muy importante, Elizabeth, que los amigos televidentes que te están viendo ahora sepan que tú eres la abogada del consulado en Orlando, en Estados Unidos, y eres el enlace del Departamento de Estado. Si nosotros nos estamos gastando una profesional en materia migratoria en República Dominicana, una persona que aunque ha vivido toda su vida en Estados Unidos, está aquí ahora para brindarle servicio a todos los televidentes. De manera que hoy tenemos un programa especial y se lo dije al principio. Te quiero hacer otra pregunta muy importante. ¿Qué pasa con aquellos venezolanos que ingresaron entre la fecha del 2021 y 2023? Bueno, los que entraron con el título 42 todavía no tienen corte, tienen un año o tenían un año para presentar su asilo, tienen permiso de trabajo, la gran mayoría, porque en la misma frontera le dicen a las personas, te dejamos entrar, pero tienes que aplicar para tu permiso de trabajo. Vamos a continuar con este tema tan importante para todos los ciudadanos que se encuentran en otro país y muy específicamente los venezolanos en Estados Unidos. Yo quiero, licenciada, que usted le diga a ese público televidente que está ahí de un tema muy importante, que es el parol y su proceso. Bueno, como le comenté en el segmento anterior, hoy recibimos la noticia que el parol humanitario fue suspendido. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos está atribuyendo esta suspensión a un fraude. Dice que los patrocinadores del parol humanitario en algunas ocasiones han detectado fraude. Le voy a explicar brevemente, ya para concluir con mi tema, qué es el parol humanitario, de qué trataba y cuál es su proceso. Bueno, el parol humanitario en realidad fue un alivio que hizo el gobierno estadounidense para bajar el cúmulo de personas en la frontera. Estaban entrando hasta 15,000 personas diarias con el título 42 y cada vez que se anunciaba, porque se llegó a anunciar en 3 ocasiones que iban a quitar el título 42, ahí se armaban caravanas de migrantes y ahí se acumulaban más personas en la frontera haciendo presión para que lo dejaran entrar. Ustedes, yo me imagino que llegaron a ver algunos disturbios, rompieron malla, no importaba. Lamentablemente, las personas estaban desesperadas por entrar antes que quitaran el título 42. Bueno, la administración Biden entonces lanzó este programa que es el parol humanitario, donde las personas con un patrocinador, es decir, los ciudadanos venezolanos, haitianos, nicaragüenses y cubanos, con el patrocinio de alguien y llenar un formulario que era el I-134A, podían, después que este patrocinador fuera aprobado, descargar una aplicación que se llamaba CBP1, y el beneficiario descargaba esa aplicación, introducía la aprobación de su patrocinador y listo. Ya tenía un permiso de viaje, podía comprar su vuelo donde quiera que estuviera, o si estaba en la frontera, presentar, tengo mi C1 aprobado, déjeme pasar. Así era. Esas personas llegaban, podían aplicar para permiso de trabajo y permiso de viaje. ¿Qué pasa? Hoy ellos están diciendo que han descubierto ciertas irregularidades y que los patrocinadores estaban cometiendo fraudes. Yo me imagino que estaban vendiendo patrocinadores a personas necesitadas. Entonces, es lamentable porque la mayoría de las personas que hicieron eso fueron personas por necesidad. Ahora está todo el mundo en investigación y personas que ellos descubran que fueron fraudulentas le van a suspender o a cancelar su beneficio al beneficiario y también se presume que va a haber prisión para los patrocinadores y para los beneficiarios de dichos fraudes. Totalmente edificado respecto al parol humanitario. Es importante destacar que después de este éxodo masivo a Estados Unidos, yo quiero que, para concluir en un minuto, usted le diga a los venezolanos cuál es la recomendación de los venezolanos que están en tierra de Estados Unidos, que están en suelo estadounidense. ¿Qué usted le recomienda? Bueno,
Primero que nada, mi recomendación es que si le dejaron entrar, no pierdan tiempo y hagan su asilo lo más pronto posible, porque van a haber cambios. Van a haber cambios en el asilo. Bueno, ya comenzaron con los cambios. Esta administración tiene la presión de unas elecciones donde el Partido Republicano está forzando a hacer cambios en las regulaciones de migración, hacer el asilo lo más pronto posible para que no se queden afuera. Lo que ustedes necesiten. Nosotros vamos a estar dando los teléfonos, la forma de comunicación en Opción Legal, para que los dominicanos que están aquí en el país y están fuera del país puedan disfrutar de los conocimientos en materia migratoria que tiene Elizabeth García. Tenemos un tema muy importante ahora y lo vamos a hacer con mi colega Yara Familia, quien es una experta en materia migratoria también, pero que lo ejerce en República Dominicana, aquí en la capital, y ella tendrá muchos temas al respecto para todos los televidentes. Yara, bienvenida. Háblale a tus televidentes. Buenas tardes, colega. ¿Cómo están? ¿Cómo están, televidentes? Sí, le vamos a hablar de la migración de los venezolanos a la República Dominicana. Cabe destacar que nuestros hermanos venezolanos, ¿de dónde surge el hermano venezolano? Desde el 1980, donde ellos nos acogieron a nosotros, los dominicanos, en su país. De ahí viene un lazo de solidaridad entre dominicanos y venezolanos. Entonces, la pregunta que debemos hacernos todos en este momento, ¿qué pasará con los venezolanos luego de las recientes elecciones de su país? La pregunta que nos hacemos todos, ¿puede subir la migración? Y el país de origen, destino y tránsito para todos los venezolanos en nuestra República Dominicana, en la cual lo acogemos con brazos abiertos. ¿Qué sucede? Los dominicanos fuimos acogidos por ellos en el 1970 a 1980. Desde ahí viene nuestro lazo. Entonces, República Dominicana, ¿cuándo iniciaron los niveles altos de migrantes venezolanos en nuestro país? Entre 2005 a 2010, y en 2015 hubo una migración masiva de venezolanos. Licenciada, es muy bueno destacar que en el 1970 al 1980, quienes emigraban eran los dominicanos a Venezuela. Es muy diferente. Sí, correcto. Para que los televidentes tengan una opinión clara del tema. Sí, de ahí es que surgen los lazos de solidaridad. Exacto. Porque ellos nos acogieron en su país. Entonces, ¿dónde vinieron la migración masiva? Entre 2005 y 2010. ¿Qué provocó esa migración masiva? Los cambios de gobierno. En el gobierno de Hugo Chávez, las limitaciones democráticas a los cambios hizo que todos quisieran migrar a otro país. Y el país principal de destino ha sido nuestro país, República Dominicana. Entonces, ¿dónde vuelve a surgir que suban los niveles de migrantes? En el 2015, ya en el gobierno de Chávez. De Maduro. Y ahí viene que surge un número más alto de migrantes a la República Dominicana. ¿Qué sucede? La mayoría de migrantes venezolanos lo hacían de manera irregular, porque nuestro país no le exigía visado. Entonces, eso provocaba que hubiera un número más alto de migrantes. Es hasta diciembre de 2019 cuando nuestro país emite el decreto exigiéndole visado a cada venezolano, lo que provocó la desintegración de familias, donde menores quedaron sin un adulto a su cargo, porque al exigirle el visado quedaron divididos. Entonces empezaron a exigir visado y eso vinieron los controles migratorios y hasta el momento, en el 2021, es que emiten una regularización que favorece a todos los venezolanos. ¿Qué sucede? Hay condiciones para esa normalización, que tenían que estar aquí los migrantes desde el 2014 al 2020 y tenían que reunir ciertas condiciones de las que le vamos a hablar en un momento. Pero es importante que la regularización del 2021 es porque los venezolanos no tenían el permiso para laborar y creo usted que es la experta en esa materia. A partir de ahí le era fácil el accesar a un trabajo. ¿Es así? No, en el 2021 se creó la normalización, ya que empezaron a exigir el visado. Mientras no era exigible el visado, los venezolanos tenían la facilidad de entrar y salir a su país. Entonces, ¿qué sucede? Cuando surge que exigen
el visado para entrar a nuestro país, es que viene la necesidad de ellos regularizar su situación en el país. Entonces ahí fue que crearon la normalización, donde se le estaba dando la facilidad para tener permiso de trabajo, permiso para estudiantes y el carnet de no residente en el país. Pero ese carnet de no residente en el país exige algunas condiciones. Le exige haber entrado de manera regular al país, a territorio dominicano. Le exige haber entrado a partir del 2014. También una condición que no le favorece al ellos acogerse a esa resolución es que no pueden ser nacionales. O sea, pierden el derecho a nacionalizarse como dominicanos. Esa es una de la contra en esa normalización. No pueden encontrarse en proceso de extradición. Tampoco pueden estar asilados. No pueden encontrarse con antecedentes penales en nuestro país. Entonces, ¿qué le exige la Dirección de Migración a los venezolanos para poder acogerse a dicho beneficio? Entre eso le exige la hoja de pasaporte vigente, su sello de última entrada a República Dominicana. También le exige el sellado cuando entró al país. Le exige la certificación de antecedentes no penales. Le exige fotografía y conlleva 3 etapas el proceso. Excelente. Lo más importante, que República Dominicana ha acogido a nuestros hermanos venezolanos. De la misma forma que en la época del tirano Trujillo acogió a todos los israelitas que tenían problema con el asunto de la Segunda Guerra Mundial, y también lo acogimos. Los dominicanos, en sentido general, somos personas nobles, hasta los que fueron dictadores y solidarias. Después que Venezuela salga de su trauma, estoy seguro que nosotros seremos bienvenidos en el país de Venezuela. Yo creo, le tengo una pregunta. Creo que vi una vez un reportaje que Hugo Chávez vivió aquí en República Dominicana. Y sé que él tuvo buenas relaciones con el gobierno dominicano, mucho comercio, mucho intercambio. ¿Qué pasó? ¿Por qué se deterioró tanto las relaciones internacionales con Chávez y República Dominicana? O en realidad yo sé que no se ha deteriorado, pero ¿cuál fue el cambio? ¿Por qué las relaciones internacionales con Venezuela? Usted, doctor, que sabe y maneja muy bien la parte política, esa es una dudita que yo tengo. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, hay que reconocer que la relación entre el Estado dominicano y el Estado venezolano eran las mejores cuando Hugo Chávez estaba vivo, porque Hugo Chávez facilitó Petrocaribe, organizó una relación de hermandad con el presidente Fernández, y eso se demuestra recientemente que en las elecciones el presidente Fernández va a devolverle un favor y va al chavismo. Ustedes notan cómo devuelven del aeropuerto de Panamá a 3 ex vicepresidentes. Y Leonel Fernández, no obstante a eso, es bien recibido. Y dice allá que se va a llevar las elecciones en un ambiente de transparencia. Nada menos cierto que eso. Y lo que le concluyo es que entre Hugo Chávez y Leonel Fernández había una hermandad, y respecto a esa hermandad se le transfirió a Maduro, y por esa razón Leonel Fernández entonces va a hacer un papel ridículo ante los dominicanos en Cuba, toda vez que las relaciones no son más que comerciales entre ellos, no es una relación de Estado, porque la relación de Estado entre Dominicana y Venezuela está totalmente afectada. Tenemos que agradecerle a los amigos televidentes por estar en sintonía hasta la conclusión del programa. Vamos a invitarle a que la próxima semana estén ustedes nueva vez con Opción Legal, de parte de sus conductores, licenciada Elizabeth García, Yara Familia y un servidor, el doctor Carlos de la Rosa. Hasta la próxima. Hasta la próxima.